Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hablar sobre todo lo que ha venido en la nueva actualización. Además de, voy a hacer mi tirada en las gemas dobles, que no es algo que hago normalmente. Así que vamos a ver qué me sale, vamos a ver si ustedes me dan un poco de suerte. Antes de comenzar, quiero comentarles que, bueno, de la voz sigo, bueno, ya lo pueden notar más o menos, pero agradecerles a todos los suscriptores que me han escrito, que se han preocupado por mí, que me han hablado de remedios y demás, que me han preguntado cómo he estado. Oye, muchas gracias, me enorgullece saber que atraigo una comunidad que realmente se preocupa, ¿no? Nos preocupamos entre nosotros y nos atendemos. Eso es muy bonito, de verdad, les agradezco mucho. Como ven, la voz más o menos todavía la tengo, no estoy tan bien, ¿no? Pero la verdad es que voy mejorando y si mañana me siento un poquitico mal, o sea, de la voz me refiero, tomo un descanso y hago un video, pues en 2 días o algo así. Pero por ahora tengo que hacer video porque no podemos dejar el canal así tan abandonado. Otra cosita que les quiero mencionar antes de pasar a la actualización es que recuerden que tenemos Discord en el canal. En el Discord somos más de 100 suscriptores, o sea, más de 100 integrantes. Nosotros somos 1500 y tantos, o sea, hay 1500 y tantas personas suscritas al canal, por lo que faltan un montón de gente por estar en el Discord. O sea, les invito por favor a que se unan. Recuerden también que si ya adquirieron una membresía, en el Discord tienen acceso a los canales que tienen que ver con las membresías y que estos son permanentes. Tú adquieres la membresía y ya, aunque no la sigas adquiriendo, vas a tener acceso a esos canales donde hablamos más de lo que tiene que ver con platino, mejorar los personajes, pero ya a un punto más específico. Y por supuesto, de todas maneras, si tienes alguna consulta, me puedes consultar por privado. Saben, los que me han escrito saben que siempre respondo. Primero, vamos a hacer nuestras tiradas con respecto a las gemas espejadas, ¿no? A las gemas dobles. Yo por acá, si ven, me puedo crear una cimera extra, pero ya tenía acumuladas 10. Porque nada, he ido poco a poco guardando. Así que tengo las 10. Si alguien no tiene sus 10 cimeras, gente, la verdad es que la culpa es de ustedes porque yo en el canal les estoy recomendando constantemente y en el disco también que guarden sus 10 cimeras. Por lo menos vayan acumulando las que son comerciables, no las gasten para estos momentos para que luego solo les falte un poquito. Por ejemplo, la mayoría son, si se fijan, las que son comerciables y yo las obtengo totalmente gratuitas. No me vas a ver nunca gastando orbes por conseguir una cimera legendaria eterna. Antes de hacer las tiradas y demás, es importante que sincronicen sus tiradas con este evento, que no es que sea espectacular, pero agrega un algo más, que es que puedan excluir gemas que no usan. Yo recomiendo sobre todo gemas que no usen o que sobre todo no tengan ni planeado usar. Porque, por ejemplo, a mí no me interesa ni siquiera Jade ensangrentado, no me interesa la esquila, ni la bilis. Estas de acá sí las tengo. Sombra expansiva la tengo, voluntad concentrada. Me interesa esperanza embotellada. Fuego infernal la tengo. Me interesa tonel lóbrego. Si veo que esta también me interesa. Consecuencia caótica me interesa. Esta no, esta no, esta no. Y creo que me falta una sola. Y la verdad es que, como me falta una sola, creo que quitaría sangre maliciosa. Quitaría sangre maliciosa porque yo tengo ya una copia que la uso como auxiliar para PvP. Entonces, así quedaría las gemas que yo no quiero. Esquila, que no me interesa, empuñadura de muchos reinos, bóveda tormentosa, corazón licántropo, bilis supurante, tormento suenso, jade ensangrentado, porque ya tengo todas las copias que necesito, y lo mismo con sangre maliciosa, que la uso como auxiliar. Entonces, primero hacer esto, y luego, pues, es que vienen e intentan sacar gemas de 5 estrellas, que evidentemente puede que no caigan. O sea, puede que no caigan, pero sincronizarlo, pues te va a dar un extra, ¿no? Así que vamos a ver qué me sale. A ver, ya, puse mis 10 cimeras, puse juegas despejadas, mi esposa va a hacerlas conmigo y vamos a pedir grupo a ver, bueno, nada, porque de paso para que le aporte a alguien, ¿no? Y a ver si a nosotros también nos aporta algo lo que pone. Y vamos a ver qué tal me va. Mira, pusieron por allá y aquí vamos. Deseenme suerte, gente. Nunca hago las tiradas, nunca he hecho las tiradas en directo, o sea, en video ni nada. En el anterior me salió comerciable,
Si se fijan, puse 6 cimeras eternas, legendarias eternas, por lo que es difícil que me caiga una 5 estrellas de ahí, pero bueno, tampoco me voy a poner bravo si no me cae nada, al final son gemas dobles, ¿no? O sea, algo lo voy a sacar, aunque sea doble de gemas. Así que, y ojalá, si me cae algo, sinceramente, ojalá que sea Fauces de las profundidades, porque es la gema que me falta ya, que casi tengo ahí ya, y la voy a subir a rango 6. Así que me va a adelantar bastante la resonancia. Me gustaría que cayera Fauces de las profundidades. No, que bueno, la que caiga, ¿eh? Porque al final es una gema sin estrella, como quiero. A ver. Ok, ya va a salir el bicho. Deseenme suerte. Ok. Ok, 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 ok. No me salió nada. No me salió nada. Me salió de dos. Ya. Me salieron. Parece que tres de dos, por lo menos, ¿no? Un montón de poderes de gemas. Lo voy a recoger todo porque ya, aquí no hay nada que ver. Creo que. Ajá, aquí lo ven. Acá está. Me salieron tres de dos estrellas. Bueno, lo dicho. Sabía que iba a ser así. O sea, no había muchas probabilidades. Esto al final es a suerte. Sé que hay mucha gente que se queja, que dice, no, no me tocó nada. Bueno, por lo menos es doble de poder de gema, que son 4 por 3 son 12 y luego 7 más, son unos 19. Al final me estoy llevando 38 de poder de gema, no está mal. Al final necesito el poder de gema, ¿no? Ya, esto por la parte de la fisura antigua con las gemas despejadas. Ya saben que me salió, no me salió nada. Para los que se preguntan, y bueno, ¿y qué le salió a tu esposa? Nada tampoco. A ninguno de los dos nos salió nada. Y no sé, pero creo que a mí me fue mejor que a ella, porque 3 de 2 estrellas, le tengo que preguntar luego, pero bueno, igual no fue fatal. A ver, vamos a comentar un poquito el resto de las cosas, bueno, el resto de las cosas importantes que pusieron en la actualización, nada más que para tenerlos en el radar, para que estén atentos y le saquen partido también a esas cositas. Y voy a empezar con una de las más interesantes porque la estuvimos hablando en un directo, que era el tema del Vanguard. En aquel directo estábamos comentando que el Vanguard tenía muy malas recompensas y demás, y yo critiqué fuertísimo diciéndoles que daba este objeto de acá, que es equipo legendario, que sinceramente es lo más cutre que le pueden dar a un jugador, porque este objeto salen por montones, ¿no? Y bueno, y justamente agregaron que se pudiera obtener eh, equipo set, ¿no? Set verde. A mayor dificultad, pues más probabilidades hay de que te den el set verde. Creo que es un 50% de que te caiga. A mí, yo hice la 5 ya hoy. Hoy justamente la hice, esperé para hacer las recompensas y me cayó solo uno. Pero la buena noticia es que, por ejemplo, a mi esposa le cayeron 5. O sea, en cada una le cayó una, ¿no? Entonces, realmente hay una probabilidad bastante decente. Si tuviera que decir entre los dos, entre los dos fueron 6, ¿no? Y fueron 10 recompensas, así que 6 de 10 no está mal. No está mal, así que sigo pensando que es cutrecillo, porque eso es equipamiento, pero digamos que por lo menos te evita tener que ir a mazmorra. Y al final, el set verde te ayuda con bastantes buenas magias para lo que es PvP. Esta es una de las cosas que agregaron y me parece que es de lo más importante. Así que es lo primero que mencionamos. Por otra parte, recuerden que ya agregaron en la actualización el pase nuevo, o sea, está agregado, pero todavía no está activo. Tenemos hasta el 24 de octubre para que empiece, si mal no recuerdo. Así que la skin no está mal, es haciendo alusión a la nueva actualización de Diablo 4. Si alguien lo está jugando y demás, bueno, puede que le guste. A mí el tema de la jungla, eso no es que me llame mucho la atención, pero para que sepan que ya el pase está ya al skin, incluso tienen un tráiler para que lo puedan ver. Lo de siempre, que van a regresar los mismos eventos de toda la vida. Así que se pueden fijar si quieren saber cuáles son en el centro de eventos, ahí te dicen más o menos. En la sombra puedes ver cuáles son los eventos que vienen, pero bueno, como siempre lo agrega. Y también muy importante es que hacen cambios de balance, sobre todo al bárbaro, que se los había puesto en la nota de comunidad,
que es donde me comunico con ustedes, además de Discord, que al bárbaro le está aumentando el tiempo de utilización de esta habilidad que creo que lo que hace es quitarle un efecto beneficioso a un enemigo, ¿no? Alargando el tiempo de 12 a 25 segundos y el stun que realiza, pues ahora dura en vez de 2 segundos, 3 segundos. Tocándolo un poco, ¿no? No es que lo lastimen tanto, pero bueno, le hacen un nerfeo al bárbaro y también al cazador, al tempestario. Al tempestario le bajan la cantidad de cuchillas, pero no le bajan el daño. Le aumentan el daño a las cuchillas. O sea, ahora en vez de hacer 7 cuchillas, en la habilidad de Rolling Surf esta que están usando últimamente para machacar a la gente en PvP también, por cierto, lanzaba 7 cuchillas que quitaban bastante. Bueno, ahora son 4 cuchillas, pero se va a compensar el daño, así que van a hacer más o menos el mismo daño que las 7. No creo que sea gran cosa, pero bueno, le hacen una pequeña modificación. No es un nerfeo como tal, es una modificación. Importante, una de las cositas que agregan es que ahora en el mercado, cuando un objeto ya se acaba su tiempo disponible, ¿no? Recuerda que puede estar disponible por 2 días dentro del mercado. Pues ahora ese objeto automáticamente se termina de... O sea, lo puedes volver a poner, ¿no? Pero incluso le puedes modificar ahora el precio. No tienes que quitarlo y volverlo a poner para ponerle el precio. Calidad de vida que, la verdad, cosas de este juego que a veces se demoran en poner y uno no sabe por qué. Bueno, ahora si se te acaba el tiempo, pues ya puedes volver a poner el objeto y hacer las modificaciones y seguir. De lo más importante y cosas que hemos hablado muchísimo, hace poco estuvimos hablando de PvP, Pay to Win y demás, es que en los campos de batalla, hace muy poco, muy poco, pusieron que en vez de resistir un 30% del daño entre jugadores, default, por predeterminado, lo aumentaban a 40. Bueno, lo volvieron a aumentar a 50, haciendo que aguantemos más. Hoy hice un PvP con mi build, con la build que les mostré en el último directo, que nos fue muy bien, ustedes lo vieron. O sea, estuve matando muchísimo, incluso me llevé el MVP, tanqueaba bastante bien. Bueno, pues hoy hice uno y me fue incluso mejor. Incluso mejor porque además he estado practicando un poco ese estilo de juego, como no me dedico mucho a jugar con el mando, he estado practicando un poco, hoy me ha ido muchísimo mejor y hay que probarlo en el próximo directo. Recuerden que el directo es el viernes y el sábado. Por cierto, si te está gustando el video, porque me pongo a hablar y eso, déjale un me gusta y suscríbete al canal, que si no te has suscrito, no sé todavía por qué no te has suscrito, porque saco contenido muy seguido. Y ya para concluir, una de las cositas que agregan muy necesaria, y ahora les voy a enseñar más cosas que son necesarias, pero que no agregaron, es que ahora se pueden juntar estos objetos que todos son iguales. Antes te ocupaban todo el inventario por ahí para abajo. Yo tenía una página larguísima. Bueno, ahora ya se acumulan. Tengo 49 de este y 8 de este, que son justamente para cuando empecemos a vernos 3. Pero creo que debido también hacerlo para estos objetos que están acá, que son los cofres. De hecho, estos cofres de acá sí lo tienen implementado, pero estos de acá, que ni me acuerdo dónde es que se consiguen, porque los he ido acumulando por el tema de esperar al Averno 3. eh, bueno, el tema es que esos no tienen la programación para acumularse y también deberían, ¿no? Bueno, pero la calidad de vida es que estos de acá, que son los que se usan para cuando tú quieras, pues ya se acumulan en un lote y nada, calidad de vida, se los agradezco. Ah, y una cosita un poco actualizando mi cuenta, ¿no? Para los que siguen y demás, me compré el cosmético de este Halloween, que es el del hombre lobo. Lo tuve que hacer, no viene con esta arma. Esta arma es del Halloween. Bueno, esto fue un Halloween, el Grenki King, pero después lo pusieron para todo el mundo, que es el que está actualmente, que es este que está acá. Este que está acá, que ahora está disponible para todo el mundo. Yo quiero que pongan el otro cosmético, en fin, no lo pusieron. Pero bueno, con el respecto al logo, sí, me lo compré. Viene con este, no me gusta mucho este candelabro acá. Yo lo puse con esta arma, que realmente se ve muy bien, que es fuego y demás. Eso, al final me compré el cosmético, me tengo que llevar algo de Halloween, porque han sido varios meses que no me he comprado nada así que me haya gustado, ¿no? Y eso, me compré el cosmético, me encanta, me gusta muchísimo. Y ya, gente, poco más que añadir. De la voz ya ven que poquito a poco me voy recuperando, más o menos. No podía hablar absolutamente nada, absolutamente nada. Así que si ustedes piensan que no estoy tan bien todavía, créanme que he estado mucho peor. Les recuerdo que se pueden unir al Discord. Y si tienen alguna pregunta con respecto a lo de membresías y demás, o en el mismo Discord, recuerden que ahí somos comunidad y estamos constantemente intercambiando y aprendiendo, ¿no? De todo un poco sobre Diablo Immortal.
Por cierto, antes de terminar, te voy a dejar este video por acá, donde te hablo sobre tres palabras clave: free to play, pay to win y PvP. Ahí te estoy dando mi opinión sobre todo lo que creo con esas tres palabras dentro de Diablo Immortal, evidentemente. Ya,